Bueno, las jornadas que hemos inaugurado hoy tienen una importancia muy grande, sobre todo porque se trata de formar a los guías que van a contar las historias de Canarias, de cualquiera de las islas. Y eso requiere una formación muy rigurosa, sobre todo a la hora de contar sus particularidades, y consideramos que son de una vital importancia para el turismo de calidad que se interesa por la historia y el patrimonio cultural de Canarias. Bueno, pues yo creo que en un pueblo como este, que pasa 1 millón de turistas cada año y otros 80.000 turistas que vienen con el suficiente tiempo para que puedan estar aquí un día, es una idea acertadísima la posibilidad de que todos los guías turísticos que suelen tener a nuestra villa como una referencia prácticamente diaria, vengan para que se formen. Es sumamente importante también contar la verdad histórica de nuestra villa, el lugar en el cual está, la situación física cuál es, la situación histórica cuál es. Es una villa que tiene una superficie de 210 kilómetros cuadrados, enmarcado dentro del Parque Nacional del Teide, lo que significa que somos el 80% dueños de un espacio físico que supone pues el Parque Nacional de mayor número de visitas de toda España, y todo eso al final pues pensamos que nuestra villa y el parque, como foco de un reclamo turístico que atrae a muchísima gente del mundo entero, necesita que se convierta en un aula abierta, pero donde se exprese con una realidad histórica y física la historia real de lo que ha pasado en todo este espacio a lo largo de estos últimos siglos. Bueno, pues la celebración de estas primeras jornadas formativas para guías turísticos en La Orotava surge ya hace un año, cuando en una reunión con la Asociación de Guías Turísticos de Tenerife planteamos la posibilidad de dar la oportunidad desde las administraciones públicas a formar a los guías oficiales de turismo acerca de un contenido exclusivo en el municipio de La Orotava. Y la verdad que apostamos enseguida por la idea porque entendíamos que los guías turísticos forman una pieza fundamental de cara a la experiencia que pueda tener el turista cuando nos visita y sobre todo a dar una información veraz y certera sobre el contenido del municipio. Además nos podían ayudar a seguir caminando las líneas que viene realizando la Concejalía de Turismo y el Ayuntamiento en general durante los últimos años, y es intentar que aquellos turistas y visitantes que se acercan al municipio para conocerlo pues lo hagan de una forma tranquila y con el tiempo suficiente para poder descubrir todas las riquezas que tiene. No podemos olvidar que La Orotava es el único municipio de toda España que va desde la cota cero a los 3.718 metros, y eso pues incluye y abarca un abanico a lo largo de toda su geografía con numerosas posibilidades y recursos para todos aquellos que nos visitan. Entonces con estas jornadas, pues en las que estamos muy contentos por la participación, entendemos que es una oportunidad única para seguir mejorando la calidad turística del destino de La Orotava. Ya lo decía hace algunos meses, ese sello que hemos conseguido a nivel internacional, que es el de CITASLOW, de Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, y todas estas acciones pues contribuyen a eso, a mejorar la calidad y la experiencia del turista que nos visite, que quiere conocer los recursos que puede ofrecer La Orotava. Son muchos los turistas los que vienen preguntando sobre yacimientos arqueológicos, elementos arqueológicos, y fuera de los museos y dentro de los museos. Por lo tanto, ahí la divulgación del guía turístico es fundamental, y la relación entre el guía y el arqueólogo, en buen entendimiento, también lo es. Uno de los mitos que hay que desentrar es el hecho de que se haya abusado demasiado de la palabra y del concepto de momia en lo que atañe a los guanches. Los guanches no momificaban de una forma generalizada. Los guanches en algún caso mirlaban, embalsamaban y en algún caso todavía más extraño, amortajaban. Es muy raro los casos donde podríamos hablar de momia tal cual, tal y como la entendemos hoy. Por lo tanto es más coherente hablar de mirlados cuando existen, y cuando no existen simplemente son depósitos funerarios. Hemos elegido La Orotava en su conjunto porque como guías turísticos La Orotava en su conjunto tiene un éxito a nivel turístico impresionante. La gente queda muy maravillada con la visita a La Orotava a nivel completo. Hablamos de geología, patrimonio histórico, patrimonio artístico, patrimonio geológico. Entonces el curso en este caso se llama
el Valle de la Orotava, un paseo por la historia. Entonces hemos intentado globalizar todo esto un poquito para que los guías turísticos tengan un poquito más de noción sobre el Valle de la Orotava. Agradeciendo su colaboración al Ayuntamiento de la Orotava y obviamente al Gobierno de Canarias, en este caso Patrimonio. Esta parte es tan rica desde el punto de vista histórico, biológico, comercial, viajero, que yo creo que da para mucho para que jornadas como esta se hagan con una asiduidad. Así todo, estamos marcando un hito histórico, es la primera vez que los guías turísticos vienen, que se forman y además estamos viendo que muestran un interés enorme, posiblemente en una villa y en un punto y en un pueblo de esta zona norte, que somos perfectamente conscientes que somos un reclamo turístico por el interés de patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y escultórico que en esta villa hay, que casi seguro que en Canarias es uno de los que mayor cuidado hemos tenido, que ha supuesto también una inversión económica importante. Para mí es un placer poder estar aquí en estas jornadas que permiten una transferencia de conocimiento desde las instituciones y desde los investigadores, desde las instituciones de saber y desde los investigadores hacia la sociedad en general, a través de los guías, que son esos elementos de transmisión principales entre la sociedad y el visitante, a través de las temáticas de las que voy a hablar hoy. La primera de ellas será la participación canaria en la conquista del Nuevo Mundo, conquista en un sentido amplio, con las primeras colonizaciones y también con la fundación de esas ciudades que tan marcadas están dentro de la historia de la comunidad canaria. En segundo lugar, hablaremos de la inmigración canario-venezolana, canario-cubana y también a otras zonas del Caribe. Uno de esos elementos que forman parte de la identidad canaria y en los que necesitamos que la transmisión de saberes que se van desarrollando en la universidad se trasladen al conocimiento de la sociedad. También en este punto hablaremos bastante del entorno en el que nos rodea, del Valle de la Orotava, porque qué mejor excusa que unas jornadas aquí para tratar esta temática. Y por último trataremos dos de los mercados, de los productos, mejor dicho, económicos por excelencia de la historia de Canarias, que como son el plátano y el azúcar, sus vicisitudes, sus cambios, sus dinámicas y todo su planteamiento histórico durante estos 5 siglos de colonización posterior a la llegada de los europeos a Tenerife y a Canarias. Hablamos de turismo, hablamos de economía, hablamos de imagen de Tenerife y del Valle de la Orotava en el exterior. ¿Cómo podemos canalizar o reunificar todos esos valores? Yo creo que en la historia de Tenerife y durante varios siglos, XVI, XVII, XVIII, la tabla de subsistencia de la isla de Tenerife fue prácticamente su exportación de vino. Y en esa exportación de vinos el Valle de la Orotava es fundamental. El Valle de la Orotava como un todo que canalizaba sus exportaciones a través del puerto de la Cruz, que en aquella época lo llamaban Puerto de la Orotava o Puerto of Orotava, ¿no?, en términos anglosajones. Hay que pensar en la economía del vino de aquellos siglos como la economía que aportaba las divisas a la isla de Tenerife. Era la que permitía prácticamente intercambiar lo que no teníamos por nuestros vinos. Cuando nosotros exportábamos vinos a los Estados Unidos, a Filadelfia, Nueva York, era un comercio de intercambio, era un comercio donde nosotros llevábamos vinos e importábamos cereales o importábamos las duelas con las que fabricar nuestras propias pipas de vino. Las pipas, el envase, la pipa, la media pipa o el cuarto pipa, estaba hecho con roble norteamericano. Y si no era norteamericano, era de Hamburgo. Si nosotros nos portábamos a un puerto que nos pudiera intercambiar, nosotros no podíamos iniciar un comercio. Ese comercio de intercambio lo hacíamos con Europa, lo hacíamos con Londres. Y cuando lo hacíamos con Europa, pues podíamos traer desde Europa cosas tan esenciales pues como herramientas, maquinarias, textiles londinenses. Desde una talla, una figura, un retablo, un órgano, cualquier cosa era intercambiada por los comerciantes de vino del puerto de la Orotava, que en su viaje de ida llevaban vinos y en su viaje de vuelta traían todo aquello que se demandaba en la isla. Con lo cual, al final, la economía del vino era la economía que nos permitía conectarnos con el resto del mundo, pero sobre todo poder comprar en el resto del mundo cambiándolo por nuestros vinos, ¿no?
Entonces, de alguna manera, llegó a ser nuestra divisa, ¿no? ¿Hasta dónde llegaban en la escala social del mundo esos vinos? ¿A quiénes consumían esos vinos? Hombre, el vino de los siglos XVII, XVIII, y pensemos en el XVIII como un siglo absolutamente global en el sentido de que el mundo atlántico era un mundo muy movido, donde los bergantines, los navíos iban circulando de América a Europa y viceversa. Estamos hablando de un mundo donde el vino no se ve con los ojos con los que nosotros los vemos ahora. Nosotros hablamos del vino como un producto que lo podemos tomar o podemos prescindir porque para nosotros es un producto de lujo. En aquella época no era un producto de lujo, el vino era un producto de primera necesidad, y te explico por qué. Si tú tenías necesidad de irte con una flota de barcos a una guerra en el Caribe, háblese de los británicos tenían que irse con todos los productos que iban a consumir o con todos los suministros que requerían sus tropas, sus marinos y sus soldados. Y uno de los principales era el líquido elemento. El agua no se podía transportar, el agua se pudre prácticamente en 2 o 3 semanas, no, es imbebible. Sin embargo, el vino dura años, 1 o 2 años en función de cómo lo conserve. Con lo cual el vino en aquella época se convirtió en el sostén de las tropas y era el producto más demandado por los ejércitos y por las marinas porque les permitía guerrear a 10.000 kilómetros de distancia y poder beber algo que de alguna manera les sostuviera y sobre todo les limpiara. Los vinos tienen un componente alcohólico que en mayor o menor graduación pues les ayuda, ¿no? Entonces en aquella época el vino se convirtió en un producto de primera necesidad, tanto como lo es el agua ahora para nosotros. Con lo cual el concepto de vino del XVIII, vino del siglo XXI, no tiene nada que ver. Entonces hasta que no entiendes ese punto de vista, pues no acabas de entender por qué tan necesario era pasar por Tenerife, como quien pasa por una gasolinera, carga combustible y sigue. Pues aquello era así en el siglo XVIII. Y los británicos con nosotros nos llevaron al resto del mundo. Llámese Nueva York, Filadelfia, Charleston, todo el arco del Caribe. Pero es que nuestros vinos fueron llevados por los británicos a Ciudad del Cabo, A la India, Madrás. Calcuta, Bombay Y sobre todo, a Australia. en el día de hoy se sigue conservando una técnica única en el mundo que se cultiva aquí en el Valle de la Orotava. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste eso vacío, no? A ver, aquellos vinos eran vinos a granel, son vinos que se llevaban en barricas, ¿no? El concepto de botella, etiqueta, marca, eso no existía. Entonces, eran vinos a granel, vinos sin una elevada sofisticación. En el caso de los vinos nuestros eran prácticamente vinos blancos, vinos, ellos los llamaban bidonias o bidueños, y estos vinos eran prácticamente para consumo masivo. De alguna manera se popularizaron nuestros vinos porque cuando un ejército, y hablo de miles de soldados, bebe nuestros vinos, pues llega un momento en que ya sabe identificar al origen de esos vinos. ¿Qué sucedía en esos siglos? Que determinados puertos de Europa se les conocía como los puertos del vino. Y los puertos del vino eran Oporto, Lisboa, Funchal, Tenerife. Y cuando hablo de Tenerife, Santa Cruz y el puerto de la Orotava. Entonces, de alguna manera nos convertimos como una especie de suministradores en medio de las rutas oceánicas que pasaban tanto hacia América como hacia Oceanía, hacia el Oriente, ¿no? Entonces, era un concepto bueno, que se mantuvo y se sostuvo mientras las flotas pasaban por aquí. Cuando ya vas avanzando las décadas o cuando ya te metes en la navegación por vapor, donde ya no vas al albur de los vientos alisios, ¿no? Sino que vas con líneas rectas porque vas a Nueva York de una forma derecha, prácticamente Canarias sale fuera de esos circuitos, ¿no? Pero vamos, es una época y esa época existió y fue la que realmente nos dio el nombre, digamos, fuera en Europa, ¿no? Y una última, ¿qué le parece que desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Orotava se vincule este producto local del vino, esta historia del vino, con el turismo? Vincular turismo y vino, yo creo que para la isla de Tenerife es esencial y para el Valle de la Orotava todavía mucho más porque aquí conservamos unos restos arqueológicos que siguen funcionando y siguen produciendo vino, como es el cordón trenzado, que son los únicos, digamos, las únicas evidencias que nos hablan todavía de aquellas épocas, a falta de tener bodegas o de tener pues, otras evidencias más obvias, como una bodega o como pipas o como compañías portuarias de exportación de vino. Tenemos algo que yo creo que es todavía mucho más bonito. El cordón trenzado es una maravilla, no existe eso prácticamente en ningún lugar del mundo y es de lo poco que todavía nos hace recordar aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando de viñas, de viñedos de prácticamente 200 y pico años.
Trabajo específicamente en la parte de producción animal, en la unidad de producción animal, pastos y forraje, y estamos en distintos procesos de recuperación de nuestras razas autóctonas canarias y todo lo que conlleva todo esto a nivel productivo. Estamos reunidos hoy en las jornadas con la formación de los guías turísticos para tratar de trasladar y demostrar cómo dos sectores que en el papel parecen muy diferentes, como es el sector primario y el sector turístico, pueden congeniar en favor de ambos sectores, cómo puede haber una buena relación entre ellos y favorecerse para que los turistas que vienen tanto de España como del extranjero conozcan las maravillas que tenemos. Primero que nada, destacar que Canarias dispone de una rica biodiversidad ganadera. Disponemos de 2 razas bovinas, 3 razas de ovejas, 3 razas de cabra, disponemos del cochino negro canario y otras razas ganaderas como el camello canario y el burro majorero. Estas razas son una alternativa para las economías a grandes escalas, porque a través de un producto en nuestras islas, que es un producto, en teoría tenemos un mercado pequeño, cómo han podido destacar ante la introducción de especies o de razas que son mucho más productivas y donde la calidad no es tan diferenciada. Por tanto, nuestros animales nos proporcionan carne, nos proporcionan leche que se transforma mayoritariamente en queso en Canarias, y producimos huevos también con la gallina canaria, y donde todos estos productos, al ser animales que se crían en condiciones semiextensivas y en donde están muy bien adaptados a las distintas geografías que hay en Canarias, desde las zonas más secas en las islas orientales a donde en zonas más húmedas como La Palma, en La Gomera, animales que se han adaptado a esa geografía pueden y producen unos alimentos que tienen una calidad y en donde son valorados tanto a nivel local como extranjeros. Bueno, las jornadas y los foros de este tipo son sumamente importantes porque la gastronomía y nuestros productos, estamos hablando de historia, de etnografía y de algo que está muy, muy, muy vinculado a nosotros, que la alimentación es algo fundamental, y si encima es alimentación de calidad, pues muchísimo más. No solamente vinos y quesos, sino cualquier producto que nos une a la tierra, cualquier cosa que produce el agro de Canarias, tiene esas peculiaridades que no es una especie de anuncio, sino que es algo perfectamente constatable, que nuestros productos se diferencian porque somos diferentes, nuestras características de climatología, suelos y el aislamiento han permitido que tengamos productos de gran calidad y que, bueno, que tenemos que darlos a los que nos visitan, por supuesto, a los viajeros, y darles nosotros el valor que se merecen dentro también de Canarias. Tenemos 2 quesos, evidentemente de color blanco, quesos de cabra, ¿no? 100%. El ácido con el salado queda más rico, sabe, es de leche cruda, fantástico, sabe leche. Ligeramente adherente, pero por su frescura, ¿no? Ligeramente si masticamos parece que nos ponen las muelas, pero y está rico, un queso que nos comeríamos, ¿verdad? Pero quédense porque hay que calentar el producto en la boca para que los aromas emanen, porque al ser un producto denso los aromas están bastante retenidos. En cuanto calentamos vamos a recibir el aroma por la vía retronasal y la sensación táctil en boca, cómo se comporta, si es sedosa, si es suave, si unta o por lo contrario es más astringente, es más áspera. Metemos toda la dosis, la trabajamos un ratito hasta la saciedad, digamos, y después ya la tragamos. Suave, ¿verdad? Sutil, lo entienden, ¿no? Nos trata con mucha dulzura, nunca mejor dicho, ¿no? Evoca algo de madera, ¿no? ¿Verdad? Casi cereales tostados. Exacto, la malta, efectivamente, sí, cereal malta, tostado. Malta, como si fuera cebada. Correcto, sí. Perfecto. Sí, tiene un sabor así. Muy bien. ¿Ves? El contraste, por tanto, depende con quién nos lo vayamos a tomar, pues elegiremos uno u otro. Es un placer para mí poder asistir a estas jornadas tan importantes para la formación de guías turísticos profesionales
y aportar mi granito de arena en el campo de la historia del agua de la Orotava. Algo que realmente es desconocido y para la mayor parte de la gente, y que creo que es un valor añadido muy importante, tanto desde el punto de vista industrial, como de consumo, como de humano, como histórico y cultural. La cultura del agua en la Orotava está inextricablemente unida a ella en su historia, y es algo realmente muy importante el poder compartirlo y difundirlo. He intervenido en este curso de guías turísticos organizado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la isla de Tenerife, y he hablado sobre un tema global, pero que puede tener interés, que es la relación entre el clima y la población. Me he centrado en intentar explicar cuáles son los factores que han condicionado la ubicación de la población de las islas en general, pero fundamentalmente de la isla de Tenerife, en relación con los factores climáticos. Es evidente que el hombre y la tecnología han ido avanzando, y que lo que fue un condicionante muy importante para el asentamiento de la población y también para el crecimiento de esta, pues ha pasado a un segundo plano, a un segundo término, y el desarrollo técnico, la construcción de pozos, galerías en primer lugar para aumentar el caudal de agua, y luego finalmente la desalación de agua de mar, pues ha hecho que los condicionantes climáticos para explicar el asentamiento de la población se hayan modificado completamente, de manera que el sur de la isla de Tenerife, que fue siempre un desierto demográfico, pues se ha ido poblando y actualmente tiene una dinámica demográfica y económica mucho mayor que el norte, históricamente el lugar más poblado de la isla. La puesta en marcha de estas jornadas formativas es fundamental. Es fundamental que los guías de Canarias tengan conocimientos acerca del entorno rural y de toda esa cultura, de los agrosistemas, de los oficios tradicionales, de las edificaciones, de la distribución del territorio. Todas esas cuestiones son fundamentales para que haya una buena divulgación y una buena promoción de toda esta franja, de toda la franja de medianías, de las zonas altas, a veces tan desconocidas, y que puedan ser de algún modo recursos y productos turísticos de interés para toda esa población que viene buscando otras emociones. Hablar de Humboldt, don Alejandro de Humboldt, es hablar de uno de los personajes históricos más importantes que han pasado por la villa de la Orotava. Por eso hay que hacer referencia al volcán Teide y al Drago de Franchi, los dos elementos de la naturaleza de los que crecen en la Orotava, que sirven para colocar a la villa en la historia de la naturaleza tanto de Europa como de África como de América. Lo digo porque Humboldt fue un personaje muy especial, fue pionero de la literatura de viajes, fue un hombre enamorado de la naturaleza, un hombre enamorado de la libertad, enamorado de tantas cosas, que la Orotava tiene que sentirse y puede sentirse satisfecho de lo que Humboldt escribió sobre la misma. Hablar de Humboldt, insisto, es hablar de uno de los elementos, de los referentes más importantes de la naturaleza, del vulcanismo, de la mineralogía, de la geología, de la botánica, de la libertad incluso. También para mí la figura de Humboldt hay que relacionarla con el turismo, sobre todo con el turismo cultural, con el turismo de la naturaleza. Es un hombre al que le gustaba caminar, es un hombre al que le gustaba escribir personalmente sus crónicas de viaje. Por eso llama la atención la carta que le escribe a su hermano Guillermo cuando se va de Tenerife. Él echa en falta, echa de menos el quedarse aquí. Por eso incluso hasta llora en un momento determinado cuando toma el barco hacia las Américas. Hoy precisamente he tenido la oportunidad de conocer un sueño, una utopía de un famoso científico norteamericano, Carl Sagan, y Alejandro de Humboldt. Y curiosamente, la referencia que hace Humboldt cuando habla de la Tierra, del planeta Tierra, es al Valle de la Orotava, al puerto y a la Orotava. Eso quiere decir mucho. Alejandro de Humboldt fue un hombre de la Ilustración, al igual que lo fue
un hombre de la Orotava, don Agustín de Betancourt y Molina. Ambos se conocieron en Madrid en el primer semestre del año 1799, cuando se acercan a la corte española para conseguir fines distintos. Humboldt para recibir el permiso, el salvoconducto para conocer las Islas Canarias y marcharse a los territorios hispanos en la América colonial de entonces. Agustín de Betancourt para estudiar Bellas Artes, para estudiar Ingeniería. Por eso, dos personajes de la talla de Betancourt y Humboldt pueden aprovecharse para enlazar, para promover esos circuitos, esos itinerarios culturales que el turismo en este momento está demandando en islas como la de Tenerife, en valles como el de la Orotava. Soy Gerardo Fuentes, profesor de Historia del Arte, y esta tarde voy a hablar sobre la figura de un gran escultor canario del siglo XIX, que es Fernando Esteves, nacido precisamente aquí en esta villa de la Orotava. Fernando Esteves es una figura esencial para entender no solamente el campo artístico de esa época, sino también para entender la sociedad, el desarrollo de un lugar como la Orotava, como Tenerife y como toda Canarias, por supuesto. La Orotava no se puede entender en parte si no está presente este escultor, un escultor interesantísimo porque define muy bien lo que va a ser el arte de la escultura en el siglo XIX. Desde el punto de vista del visitante, desde el punto de vista turístico, es importantísimo tenerlo en cuenta, porque no solamente es conocer, observar, disfrutar sus obras de arte en este lugar, sino también el turista descubre cómo era la sociedad de entonces, cómo era la sociedad de la Orotava en el siglo XIX, cuáles las circunstancias por las que Esteves llegó a ser un gran escultor, cómo fue su formación. Y esto es interesante para el visitante, para el turista especialmente, cuando llega, por ejemplo, a visitar la iglesia de la Concepción, o San Juan Bautista arriba en el Farrobo, o cualquier otro lugar de aquí de la Orotava. Fernando Esteves siempre sale al paso del visitante. Sus esculturas están en todas las iglesias y también en casas particulares. Tiene un dossier escultórico bastante amplio. Pero Fernando Esteves es también importante porque es el escultor que ya se aleja, se separa de lo que es la escultura tradicional, en realidad, para ya enfocarla desde el punto de vista académico. Lo gremial desaparece, él se aleja de lo gremial y ahora pues se enfrenta con otro lenguaje, con otro enfoque del arte, que es precisamente la academia, porque Fernando Esteves fue académico de Bellas Artes y entonces él va a plantear otras soluciones. Pero claro está, Fernando Esteves está muy atado también al pasado. Y también porque a Fernando Esteves pues, le piden obras tradicionales, pero el milagro, vamos a llamarlo así, de Fernando Esteves es que esa tradición, ese bajo barroco ya muy tardío, muy repetitivo, él le va a dar ese toque clásico que se imponía en las academias. La Academia de Bellas Artes estaba ahí en Santa Cruz, pero también habían escuelas de Bellas Artes. Aquí hubo también escuelas, hubo centros de estudio donde Fernando Esteves dio clases, pero ya muy mayor ya se va a Santa Cruz a trabajar. Don Gerardo, ¿qué obras podemos destacar en la Orotava? Si un visitante nos viene a ver y dice, pues quiero descubrir alguna obra, ¿qué obra, sin recomendar ni decir una mejor que otra, pero cuál podemos mencionar? Para mí la preferida, precisamente hablábamos antes de la academia, la más académica, la que define a Esteves, no solamente como escultor, sino como un Esteves de pensamiento, de enfrentamiento con una realidad histórica, es precisamente
San Pedro Apóstol, que se encuentra en la iglesia de la Concepción, entrando a mano derecha en la capilla que lleva su nombre. Esa es la figura para mí, o la escultura, que el visitante, el turista, si le interesa naturalmente estas cosas, si viene buscando precisamente y descubrir en la Orotava otras cosas que no sea solo el pasear, pues yo le recomiendo precisamente esa obra, en concreto. Luego podemos hablar de muchas más. ¿Alguna otra en San Juan que lo mencionaba antes? En San Juan yo destacaría naturalmente la Dolorosa, que es exquisita, la que se encuentra allí. Y eso en la Orotava, porque luego Canarias, sobre todo Tenerife, pues tiene buenos exponentes. Hay que citar naturalmente a la Virgen de Candelaria, la patrona, que salió de la gubia de Fernando Esteban. Y a nivel fuera de Tenerife, fuera de Canarias, ¿dónde podemos encontrar obras de este escultor villero? Sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en La Palma, tenemos también en La Gomera, Tenerife en muchas poblaciones, especialmente el norte, es lógico, y también Gran Canaria. También tenemos en Lanzarote, pero no ocupó un área tan amplia como, por ejemplo, su maestro Luján Pérez o como maestros anteriores. Pero eso tiene una explicación. En nuestra fundación, desde hace algún tiempo, hemos venido trabajando el tema de las expediciones científicas a Canarias con el objetivo de divulgar esa parte de nuestra historia, esa parte de la historia de la ciencia que engrandece nuestra cultura, pero que también podría suponer, desde el punto de vista de la explotación de ese recurso, por ejemplo, desde el punto de vista turístico, un recurso interesante y que hasta ahora pues, no ha sido utilizado en la medida que nosotros estimamos conveniente. Nosotros en Fundoro hemos preparado rutas histórico-científicas, algunas dirigidas al mundo académico, pero otras dirigidas también a los visitantes que vienen por la Orotava y para el turismo en general. Insisto en que la potencialidad que tiene este tema es grande y esas rutas que están diseñadas por Fundoro tratan sobre temas diversos. Una está dedicada a la medición histórica de la altura del Teide, realizada por el francés Jean Borda, y la otra está dedicada a la cultura del agua, que tan importante fue en el diseño del entramado urbano de la villa de la Orotava, ¿no? Entonces, dentro de las expediciones científicas tiene especial relevancia también el tema de las expediciones astronómicas, cuyo principal referente es Charles Piazzi Smith, un escocés que en 1856 encabezó la primera expedición específicamente astronómica a la isla de Tenerife. ¿Por qué la isla de Tenerife? Pues porque las cumbres, los alrededores del Teide, eran un lugar adecuado, puesto que estaban situados por encima de la capa de nubes y estaban lejos de las perturbaciones habituales que solían sufrir los aparatos de observación, en este caso los telescopios. Muy bien, con ayuda de instituciones de su país y con ayuda de compatriotas que vivían en el puerto de la Orotava, logró llevar a cabo su expedición y montar dos campamentos de observación, uno en el Alto de Guajara, aproximadamente a 2.717 metros de altura, y el otro en Altavista. Claramente los trabajos de Charles Piazzi Smith de mitad del siglo XIX son un antecedente directo de lo que hoy es uno de los centros de observación astronómica más importantes que existen en el mundo y que están representados en nuestra isla por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Los trabajos de Piazzi Smith abrieron la puerta a la visita de otros astrónomos, de otros viajeros astrónomos que fueron creando cada vez más y ahondando cada vez más la fama de las cumbres de Tenerife como lugar de observación astronómica
debido a la calidad del cielo y debido a las condiciones verdaderamente únicas que se dan en ese sitio. Patrimonio histórico, digamos, una actividad relacionada fundamentalmente con el turismo en esta localidad, porque básicamente el patrimonio es uno de los recursos turísticos, sin lugar a dudas, de la misma, en sus múltiples variantes, desde el punto de vista arquitectónico, histórico, etnográfico, arqueológico, y incluso en otras vertientes más controvertidas o de más reciente, digamos, actualidad, como sería la propia gastronomía, vinculada incluso a saberes y tradiciones populares, sin olvidar otros digamos, ámbitos incluso exclusivos de la Orotava en base a su carta de naturaleza, como son las alfombras de flores y de arenas volcánicas del Teide. Bien, hablando de los recursos que hoy trataremos en la ponencia, mi parte versará sobre digamos, los inmuebles de mayor interés y los espacios públicos situados en el conjunto histórico. Conjunto histórico declarado en 1976, cuya delimitación, sin embargo, fue efectuada en 2005 y en el que se crean una serie de itinerarios a través de inmuebles de gran interés patrimonial, donde el turista puede apreciar esos rasgos distintivos de una serie de edificaciones, fruto de la evolución histórica de la localidad, digamos, fundamentada también en la cristalización de toda una serie de lenguajes arquitectónicos que se han ido formulando a lo largo de sus 5 siglos de historia, desde los primeros asentamientos poblacionales hasta el siglo XX con la reforma urbana, fruto de los diferentes momentos económicos que ha sucedido en la localidad. Sin más, pues esperar que disfruten de la ponencia, donde trataremos también de aportar una nueva visión sobre esos recursos patrimoniales que engloba el conjunto histórico de la Orotava. Soy Bosco González y vengo a hablar de la Orotava en la literatura, siendo un tema muy general que puede incluso darse a cierta ambigüedad porque pueden caber muchas cosas dentro de un contexto literario enmarcado en la Orotava. Pero yo voy a centrar lo que voy a decir en dos elementos claves. Por un lado, la Orotava como figura literaria o como elemento que aparece en la creación literaria, no solamente en términos de narrativa literaria en sí, sino también en términos de narrativa científica a lo largo de los siglos, en diferentes personajes ilustres que pasaron por aquí y quisieron dejar una semblanza de lo que experimentaron cuando vinieron a la Orotava. Eso por un lado, y luego por el otro, lo que más me interesa a mí, que es la Orotava como un entorno inspirador, la Orotava como una situación permanente en el tiempo, muy conectada con la creatividad, que permite desarrollar historias que luego pueden ser plasmadas, como ha ocurrido ya, en libros de texto. Y espero que guste. Escoger la Orotava para la celebración de unas jornadas de patrimonio y turismo es un emplazamiento pues, ideal, dado que es un bien de interés cultural con un conjunto histórico maravilloso, y creo que es la oportunidad para conjugar ese binomio de turismo y patrimonio cultural por el que queremos apostar, donde hay que establecer unos criterios de apreciación, de querencia hacia lo que es el patrimonio cultural para poder transmitir en esas rutas turísticas, porque si no se aprecia difícilmente se puede conservar, y esa es una de las tareas mediadoras que tienen los guías turísticos, y creo que este marco es el ideal para ese tipo de interrelación entre la cultura, el patrimonio cultural y el turismo de cara al desarrollo futuro, porque tenemos que pensar que el turismo no es solo cantidad, es calidad, y ahí entraría pues que el patrimonio cultural es un servicio que gana en calidad y no en cantidad. Y trabajar conjuntamente creo que es la apuesta que se debe hacer de cara a un futuro en esa alternativa de turismo de sol y playa. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero decir en nombre de nuestra Asociación de Guías Profesionales de Tenerife y al Ayuntamiento de la Orotava, ahora al final
de esta semana que hemos pasado aquí. Una semana que fue muy beneficiosa para nosotros, pensando que la Orotava para nosotros aquí en la isla es un punto clave en la costa norte. Tenemos justamente el punto más visitado de la isla de Total, es el Teide, el Parque Nacional que pertenece finalmente al municipio de la Orotava. Y el pueblo, la misma villa de la Orotava, tiene un encanto especial. Bueno, se habla de patrimonio, se habla aquí muchas veces de San Cristóbal de la Laguna, porque tiene el título de Patrimonio Mundial, pero yo creo que esto se merece la Orotava, porque el casco central, el casco antiguo, para nosotros da más casi que la antigua capital. Bueno, que me perdone el alcalde de la otra, pero muy interesante para nosotros la arquitectura tradicional, no solamente la casa de los balcones, porque los balcones son significativos, pero no solamente en una casa. Personalmente pienso que hay otros que son hasta mejores, más bonitos, Casa Lacaro, etc. Y la relación con los jardines de Victoria, vamos a ver que si podemos acceder otra vez en futuro. La masonería, que tiene un papel muy interesante. Y bueno, las alfombras son conocidas, pero son limitadas en un cierto tiempo del año. Pero yo digo siempre, la Orotava vale sinceramente cada día del año. Me preguntaban qué nacionalidades, pues es difícil. Quien tiene más interés en el patrimonio es el alemán, si bien los ingleses son muchos, pero nosotros tenemos ahora servicio de guías en 19 idiomas, hasta que hoy también en este curso, en estas jornadas, estaba una compañera japonesa que lleva japoneses y ha grabado también con la televisión japonesa aquí en Orotava. O sea que idiomas hay una variedad, nacionalidades hay todavía más, porque algunos simplemente hablamos en inglés, porque no disponemos de todos los idiomas del mundo. Y Orotava causa siempre un impacto entre la gente, si ven aquí, de decir, no hemos pensado, viniendo del sur, de una zona muy moderna, muy reciente, y encontrándose con un patrimonio de siglos atrás y que está crecido. Y menos mal que el ayuntamiento, que la gente también se ocupan de mantenerlo, que se vea que hay cosas en camino, algunas casas lógicamente que requieren mucho mantenimiento y eso, pero para los clientes es fantástico de pasearse por acá. Clac, 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 de carretas y caballos, lo máximo. Me voy delante de ustedes, como buena guía. Carsten, creo que mi pinche les va a ir cerrando por detrás a la cola, para que no se pierda nadie. Y comenzamos. Bueno, y después de una semana de intenso trabajo en el que hemos estado muchas tardes aprendiendo una gran parte del patrimonio cultural e histórico del municipio de La Orotava, estamos muy contentos desde la organización porque la verdad que los resultados creo que han sido bastante fructíferos. Los guías turísticos han podido tener una percepción bastante amplia y profunda también de cada uno de los elementos que representan sobre todo nuestro conjunto histórico y parte también del patrimonio del resto del municipio. Unos agentes turísticos que son claves porque son los que luego van a transmitir esa información a los numerosos visitantes y turistas que se acercarán a La Orotava en los próximos años y por eso consideramos que es bastante productivo. Además en un espacio que nos ha acogido muy bien como es el centro de visitantes Teleforo Brava, aprovechamos tanto al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias la colaboración. Un espacio, como digo, que se encuentra en el Mayorazgo, que está abierto pues prácticamente todos los días de la semana, de martes a domingo, con entrada gratuita y con una exposición y una antesala a todo lo que vamos a descubrir en el Parque Nacional del Teide.